Antes de continuar, me gustaría presentarme. Soy Cristina Villalba, residente de cuarto año de Medicina de Familia y Comunitaria del Centro de Salud de Las Palmeritas, en la zona Virgen del Rocío. Otra de las patologías que nos podemos encontrar en las embarazadas son las infecciones de orina. Nos encontraremos ante una bacteriuria asintomática durante el cribado activo que se hace en las múltiples visitas, en la que encontraremos que la paciente tiene un sistemático de orina y por lo cual un cultivo y un antibiograma patológico, por lo cual podremos hacer un tratamiento ambulatorio dirigido según ese antibiograma. Es importante recordar que se debe hacer un cultivo de control 2 semanas después, dado que un 20 o un 30% de las infecciones de orina en embarazadas son recurrentes. Si por el contrario tenemos una paciente que viene con clínica típica de infección de orina, no podemos esperar a tener los resultados del cultivo para decidir qué antibiótico ponerle, por lo cual debemos hacer un tratamiento empírico. Anteriormente debemos hacer una recogida de orina para hacer un cultivo y un antibiograma. Los antibióticos de elección serían la fomicina en dosis única, la cefurosima en un ciclo corto, la amoxicilina clavulánico entre 5 y 7 días. Posteriormente debemos hacer un cultivo de control para ver que la infección de orina se ha resuelto. Otra de las infecciones que podemos encontrarnos es la mastitis infecciosa. Debemos de recomendar a la madre que continúe, si ya lo estaba haciendo, con la lactancia materna. También se le deben de recomendar medidas locales de frío y de masaje. Si en las primeras 24 horas la evolución no ha sido adecuada o desde el inicio creemos que la paciente necesita un antibiótico, sería de elección el cefadroxilo o el cotrimazol. Otra de las patologías que podemos ver es la depresión postparto. Si utilizamos la escala de Edimburgo y tenemos una puntuación igual o mayor a 12, sería suficiente para hacer un diagnóstico de depresión postparto. ¿Cómo podemos evitarla? ¿Cómo podemos ayudar a las madres a no tener una depresión postparto? Pues generando y creando grupos en atención primaria para que las jóvenes madres puedan reunirse y desarrollar los conocimientos que ya tenían de las clases de preparación al parto. Otro de los síntomas que podemos encontrarnos en el embarazo y uno de los más importantes serían las náuseas y los vómitos. Las veríamos alrededor del 80% de las embarazadas en el primer trimestre de embarazo. ¿Cómo lo podemos tratar? Pues lo podemos tratar con vitamina B6, la piridosina, con dosilamina, con prometacina y con metoclopramida y ondansetron. Debemos de recomendar que el tan usado Cariban está formado por dosilamina y piridosina. Otro de los síntomas habituales en el embarazo es la pirosis. Debemos iniciar con recomendaciones de medidas posturales y dietéticas y si con eso no fuera suficiente se le podría dar antiácidos o ranitidina. Otra patología, otro síntoma habitual sería la lumbalgia. Inicialmente debemos de recomendar ejercicios acuáticos y ejercicios dirigidos para embarazadas. También se le puede recomendar masajes terapéuticos en manos especializadas. Si esta lumbalgia aparece posterior al parto y se ha producido una anestesia epidural, debe derivarse anestesia para una valoración y un tratamiento especializado. El estreñimiento es habitual en las embarazadas y en el posparto. ¿Cómo podemos tratarlo? Pues podríamos tratarlo aumentando la ingesta de fibra y de líquido, eliminando el café y eliminando especias y sustancias picantes. Si tuviéramos que utilizar algún laxante, es importante que sepamos cuál podemos utilizar. El más recomendado serían los laxantes que aumenten el volumen de las heces o formadores de masas, como puede ser el plantado de bata o el salvado de trigo. Sí que se pueden utilizar lubricantes fecales, pero debemos de recordar que solo a nivel local, es decir, solo con supositorios de glicerina. Debemos de evitar los laxantes osmóticos, los laxantes lubricantes de las heces orales y los laxantes estimulantes. Cuando ya aparecen las hemorroides, debemos de dar a las madres todas las recomendaciones para que tengan un tránsito intestinal normal y así evitemos el estreñimiento. Si fuera necesario, se le podría dar Daflón como un tratamiento de mantenimiento, siempre evitándolo si la hemorroide estuviera trombosada o hubiera un prolapso. También se le puede dar el rutóxido, pero tardaría unas 4 semanas en ser efectivo. No tenemos muchos estudios que nos hablen sobre su seguridad, por lo cual debemos de evitarlo en el primer trimestre. A nivel local,
se ha recomendado habitualmente los baños de asiento, aunque debemos de saber que puede haber una contaminación cruzada entre la vía fecal y la vía vaginal. Se puede dar tratamientos de frío local, de cremas anestésicas, de flebotónicos y de glucocorticoides, siempre evitando los glucocorticoides en el primer trimestre de embarazo. Si fuera necesario un tratamiento quirúrgico, debemos de derivar a la embarazada o a la madre a atención especializada para dar un tratamiento personalizado. Generalmente, si es posible, se suele retrasar la cirugía después del parto. Otra de las patologías por las que nos pueden preguntar de los síntomas sería el dolor perianal posparto. Debe de tratarse con una analgesia habitual, con frío local y anestésicos rectales, incluso con antiinflamatorios rectales. Si una mujer nos habla sobre una incontinencia urinaria o una incontinencia fecal posparto, debemos de recomendarle ejercicios de fortalecimiento desde el suelo pélvico durante el embarazo y posterior al parto. Si tuviéramos una incontinencia fecal, debe hacerse una valoración de cómo se encuentra la viabilidad de los esfínteres. Ante una mastalgia o una ingurgitación mamaria en una madre que está lactando, debemos de recomendar un aumento de la frecuencia de las tomas y también medidas locales y una estimulación mamaria. Siempre, si encontramos una madre que nos comenta que tiene grietas o heridas en el pezón, lo más importante es revisar la correcta succión del recién nacido. Pensamos que es importante introducir este punto en esta presentación porque muchas veces en la atención primaria nos hacen preguntas de ámbito legal y por lo cual los trámites burocráticos también son importantes para una pareja que acaban de ser padres. Cuando ellos se van de alta del hospital, se irán con dos documentos, un informe de alta de la madre y del recién nacido y un certificado de nacimiento. Con este certificado de nacimiento hay que hacer una inscripción en el registro civil. Se debe hacer entre las primeras 24 horas y los 30 días de vida. Generalmente se hace en los hospitales, aunque si no fuera posible hay que acudir a la oficina del registro civil. Una vez que el niño está inscrito en el registro civil, debe de inscribirse en el libro de familia. El libro de familia se obtiene cuando una pareja se casa o cuando se inscribe el primer niño en una pareja que no esté casada. Una vez que tengan este documento, deben acudir a la Seguridad Social para inscribir al recién nacido en la Seguridad Social y para solicitar la baja por paternidad. Esta se puede hacer de forma online o de forma presencial con cita previa. En nuestro centro de salud también debemos de facilitarle información sobre las citas que deben de recibir. La primera de ellas y una de las más importantes al tercer día de vida con enfermería programada o de urgencia para hacer el cribado neonatal o la prueba del talón. Posteriormente, entre el quinto y el noveno día se debe hacer una visita puerperal y también debemos de incluir al recién nacido en los programas de atención a la salud infantil. No debemos de olvidar gestionar una cita con el médico de atención primaria para que se gestione la baja maternal y para hacer un seguimiento estrecho de la recién madre. Otro de los puntos importantes es conocer qué anticonceptivos le podemos recomendar a las recientes mamás. Debe de recomendárselo en relación a si está dando lactancia materna o no. Dentro de las que están dando lactancia materna se le pueden dar recomendaciones de método anticonceptivo farmacológico y no farmacológico. Uno de los métodos anticonceptivos no farmacológicos es el método MELA, en el cual debe cumplir 3 requisitos durante todo este método. Debe tener una lactancia día y noche. Este método se puede mantener solo durante 6 meses y la madre tiene que estar en amenorrea. Si queremos recomendar un método anticonceptivo farmacológico y tenemos a una madre lactando que hace menos de 6 semanas que ha tenido el parto, debemos de recomendarle anticonceptivos solo con gestágeno, excepto los inyectables. Cuando la madre lleva más de 4 semanas desde el parto, se le puede recomendar el DIU con levonorgestrel. Si ya tenemos más de 6 semanas del parto, podemos recomendarle todos los anticonceptivos solo con gestágeno sin ninguna restricción en el método de uso. Y en cuanto ya esté con más de 6 meses de lactancia, es decir, más de 6 meses desde el parto, se le puede recomendar los anticonceptivos hormonales combinados. En madres que no están lactando, en cualquier momento se le pueden recomendar los anticonceptivos solo con gestágenos.
Cuando han pasado 21 días desde el parto y no tienen ningún factor de riesgo de trombosis venosa profunda, se le pueden recomendar los anticonceptivos hormonales combinados. Y en más de 4 semanas, como en la madre lactante, se le puede recomendar el DIU con levonorgestrel. Otra pregunta importante, sobre todo en los sistemas de urgencia, sería cuándo se puede utilizar la píldora anticonceptiva de emergencia. Pues debemos de saber que se puede utilizar con la lactancia materna y siempre se debe utilizar después de 21 días del parto. Otros métodos anticonceptivos serían los métodos anticonceptivos de barrera, como el preservativo masculino, el preservativo femenino, los espermicidas, el diafragma con espermicida y el capuchón cervical. Son independientes de la lactancia materna y es importante recordar que el diafragma y el capuchón cervical solo se puede utilizar cuando han pasado 6 semanas del parto, es decir, cuando el útero ha vuelto a su tamaño habitual. Los dispositivos intrauterinos de cobre son independientes de la lactancia materna y se pueden utilizar y se pueden introducir en el útero cuando estamos en menos de 48 horas del parto y en más de 4 semanas después del parto. También es importante conocer información en relación a la esterilización masculina y femenina y avisar a la pareja que la esterilización masculina es más sencilla y es más eficaz y con menos efectos secundarios que la femenina.